conductores. Entonces vamos a agarrar este ejemplo. Precisamente es el que tenemos ahí. Entonces dice una línea trifásica de circuito doble. Al decir circuito doble, siempre tiene esta configuración y siempre serán 2 conductores por fase. ¿Ok? Y dice que está compuesta de conductores de 300.000 circular 1000, 26.7 ACSR Ostrich y dispuesta como se muestra en la figura. Encuentre la reactancia inductiva en ohms por milla y por fase a 60 Hz. Entonces aquí pues obviamente vamos a necesitar el DS. Entonces nos vamos a la tabla y como es el mismo conductor, los 6 conductores son del mismo tipo, el DS viene siendo este de la tabla A1. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las distancias porque las vamos a necesitar. Entonces ahí necesitamos tener las fórmulas ahí a la mano. Entonces aquí lo primero que vamos a calcular es la distancia equivalente entre fases, es decir, la separación entre la fase A y la fase B. Es decir, qué distancia de separación hay entre estas 2 fases. Entonces aquí pues nos vamos a aplicar la distancia de separación entre las fases, que sería, en este caso, vamos a escribirlo aquí y luego ya lo trabajamos de las fórmulas. Entonces, perdón, la distancia de A a B, ¿verdad? Vamos a calcularla, que viene siendo esta que tenemos aquí. Es la raíz cuarta de la multiplicación de las distancias. Entonces, vamos a sacar la distancia de A a B. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, distancia de A a B sería distancia de A a B. Es decir, entre esas 2 fases. Acuérdense que es raíz cuarta. Sí. Y vamos a escribirla para de alguna manera irnos familiarizando. Está muy sencillo. De la distancia de A a B. Distancia de A a B'. Distancia de A' a B y distancia de A' a B'. Esa es la distancia de A a B, como le llamamos aquí, de A a B en paralelo. ¿Ok? Y luego la distancia de B a C en paralelo, ¿cómo sería? Vamos a volver a escribirla, no hay ningún problema. Aquí, raíz cuarta de la distancia de B a C. O sea, ahora vamos aquí, voy a borrarle, ahora estoy sacando la distancia que hay, voy a borrarlo de A, la distancia que hay entre esta fase que es B y la fase que es C. La fase C ahora sería esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Estoy sacando la distancia entre estas 2 fases. Entonces sería de B a C, de B a C', de B' a C y de D o distancia de D a B', C'. Estas son distancias. Y luego por último la distancia de la fase C a la fase A en paralelo. Entonces escribimos, ahora vamos a sacar esa distancia que es de la fase C a la fase A. Vamos a ver cuál es la separación entre estas fases. Ahora si dibujamos es entre la fase C y la fase A, entre estas 2. ¿Qué distancia de separación hay? Si se fijan ustedes, pues no están separados los conductores, están uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Entonces aquí sería raíz cuarta de la distancia, aquí raíz cuarta, siempre es raíz del número de términos que tengas en la raíz, siempre dentro de la raíz. Entonces sería D
de CA de CA', distancia de C' A y distancia de C' A'. Es decir, si ustedes se fijan, necesitamos todas estas distancias. Entonces, ahora sí, vamos a calcular esas distancias para sustituirlas en estas formulitas. Entonces, voy a escribirla acá del lado derecho. Entonces, distancia, vamos a sacar una a una, no importa, ¿eh? Distancia de A a B. ¿Cuál es la distancia que hay desde la fase A o del conductor A al conductor B? Esta distancia que tenemos aquí, ¿cómo la podemos sacar? Si se fijan, aquí se forma un pequeño triángulo rectángulo. No sé si se fijan. Aquí se forma un pequeñito triángulo rectángulo. ¿Sí se fijan? Entonces podemos sacarlo como la raíz cuadrada de la distancia esta, de este cateto, que es 10 al cuadrado, más la distancia de este pequeño cateto. ¿Cuánto vale este pequeño cateto? 21 menos 18, y como se divide entre 2, sería 21 menos 18, ¿cuánto nos da? 3 entre 2, 1.5. Entonces, un pequeño triángulo con 1.5 al cuadrado. Entonces, mi distancia de AB, ¿cuánto sería? Vamos a verificar aquí los cálculos que están aquí. De todos, aquí los estoy poniendo, pero vamos a sacarlo una por una. Entonces, 10 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, raíz cuadrada, me da 10.11. Vamos a ponerle 10.1. 10.1, bien. Ahora, distancia de B de A a B'. ¿Cuál es distancia de A a B'? Que sería esta distancia de a B'. Esta distancia que tenemos aquí. ¿Cuánto valdría, muchachos? Ya nos fijamos cómo estamos sacando las distancias. Sería raíz cuadrada, se forma otro triángulo rectángulo, cuyo un cateto mide 10 también. ¿Y el otro cuánto mediría? ¿Cuánto mediría este cateto de este triángulo? Este pedacito de aquí. 19.5. 19.5, correcto. 19.5 al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que la distancia es, vamos verificando, sería 10 al cuadrado, 100 más 19.5 al cuadrado, igual, raíz cuadrada. Me da 21.9. Vamos a redondear a una decimal porque son cantidades grandes. 21.9 pies. ¿Vale? Y luego distancia de A' a B. ¿Ok? Distancia de A' a B'. A ver, ayúdenme con esas distancias de A' a B'. ¿Cuánto mide? Aquí voy a borrar. 10. ¿Cuánto sería? De A' a B' 10. De A' a B'. No, de A' a B. De A', que lo voy a dibujar, de A' a B, que vendría siendo esta distancia. Es 21.9. Exacto, 21.9. Y luego la distancia de A' a B'. Si ustedes se fijan, B' y A no están alineados, ¿eh? B está un poquitito más hacia acá. Entonces, ¿cuánto valen esas distancias? Exacto, esta vale 21.9 pies y esta vale 10.1 pies. Ya con estas cuatro distancias, ahora sí voy a sacar distancia
de A a B, de la fase AB en paralelo. O sea, que están conectados en paralelo. Y raíz cuarta de 10. Vamos a poner todo, no importa, ¿eh? Ya, ahorita revisamos aquí lo que hace el autor. Pues nada más 10.1 por 21.9 por 21.9 por 10.1. Aquí, ahí se lo imaginan, 10.1, ¿ok? Entonces son 4 términos. Aquí, ¿cuánto nos da distancia de A a B en paralelo? 10.1 por 21.9 por 21.9, 10.1 por 21.9 por 21.9 por 10.1 igual raíz cuarta. ¿Cuánto les da, muchachos? 14.8724. 14.8724. Entonces le vamos a poner aquí 14.87. ¿Sí? 10. Esa es la distancia de la fase A a la fase B, que viene siendo la distancia de separación que hay entre la fase A, que es esta, ¿sí? Y la fase B, que es esta. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora calculemos la distancia de B a C en paralelo. Entonces necesitamos las distancias de B a C, B a C', B' a C y B' a C'. ¿Ok? Entonces vamos calculando esas distancias. Aquí ya vamos a escribirlas. ¿Cuál es la distancia de B a C? De B a C. 10.1. 10.1, correcto. ¿Cuál es la distancia de B a C'? 21.9. 21.9. ¿Se fijan? Siempre va a pasar de que se van a repetir dos. Siempre, siempre va a suceder eso. Entonces, 21.9 y luego distancia de B' a C', perdón, de distancia de B a C nada más, no es C'. ¿Cuánto sería? 21.9, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, de B' a C. Y distancia de B' a C' es igual 10.1. Por esa razón aquí, la distancia de B a C en paralelo es exactamente la misma que la distancia de A a B. Entonces, por eso aquí el autor, si ustedes se fijan, maneja estas distancias iguales. Ya nos fijamos. Y por eso él aquí saca esas distancias que son las hipotenusas de AB y de AB', que se repiten mucho. Entonces ya tenemos esas distancias. Ahora nos falta nada más de CA en paralelo. Entonces, de CA en paralelo, vamos a calcular distancia. ¿Cuál es la distancia de C a? Estas están muy facilitas. De C a, ¿cuánto vale? 20. 20, exacto, 20 pies. Y luego de C a',
18. 18. Esos están directas estas distancias. Y la otra distancia de C' A y distancia de C' A'. De C' A, 18 y esta 20. 20 pies. Multiplicamos las cuatro distancias y sacamos raíz cuarta y tenemos la distancia de CA en paralelo, que en este caso nos da 18.97. ¿Okay? Y por último, calculamos la distancia ya ahora sí equivalente en paralelo, que es lo primero que tenemos que calcular. Distancia equivalente en paralelo es nada más la raíz cúbica de las tres distancias. De las tres que hemos calculado, que es de A a B en paralelo, de B a C en paralelo y de C a en paralelo. Y precisamente es lo que tenemos aquí. Distancia equivalente es igual raíz cúbica de 14.88 y 18.97 me da la distancia. Esta es la distancia equivalente. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Dudas, preguntas. Esto es lo difícil en este tipo de problemas y la pregunta es, ¿siempre se va a hacer así? Siempre. Siempre se van a calcular con esta configuración de esta manera. ¿Alguna duda? Dime. Nada más una duda. La distancia de 19.5, ¿de dónde salió? 19.5, ¿dónde la tengo? 19. La distancia de A a B' dentro de la raíz. Va 19.5. Sí, la distancia de A a B'. Ahí. Esa. Ok. Sí, aquí se forma un triángulo de A, B', mira, esta es la hipotenusa, ¿sí? Y aquí se forma un pequeño triángulo. Ok, bueno, ahí, perdón. Entonces, si tú te fijas, este de aquí sí mide 10, ¿sí estamos? Y este de aquí mide 20, como aquí se divide en dos, no están alineados, mira. Si te fijas que no están alineados, hay una pequeña diferencia. Este pequeño pedacito vale 1.5. Y este pedacito vale 1.5. De tal manera que esta distancia de aquí a aquí, si tú te fijas cuánto mide, 18 más este pedacito, todo esto mide 19.5. ¿Sí estamos? Ah, ok. Sí, gracias, Sí, profe. ya, ok, de nada. Bien, ¿alguien más, muchachos? ¿Alguna duda? Entonces es lo difícil, calcular las distancias. Dime. Disculpe, me perdí un poco del 1.5, ¿de dónde lo sacó? Perdón, o sea, sí entendí, pero ¿lo calculó usted? O sea, ¿es una constante o usted ese lo...? pedacito de aquí. Ajá. No, haz de cuenta que son distancias. Voy a borrar esto de aquí, mira, voy a borrar todo esto. Al 21 le restas el 18, son 3 entre 2, es eso. Así es, exactamente. Entonces aquí no están alineados la configuración tipo barril, no están alineados aquí las distancias. Entonces aquí, esto de aquí, perdón, se me apareció algo aquí. Esta distancia, esto de aquí viene así y esto viene aquí. ¿Ok? Entonces, si te fijas, esto mide 18 y todo esto de aquí hasta aquí mide 21. Entonces, ¿cuánto medirá este pedacito que tienes aquí? Ah, ok. Sí, perfecto. Sí, ya, ajá, es su cuestión geométrica. Y la pregunta es, a lo mejor sería, ¿siempre van a estar así? Sí, siempre. Siempre van a estar de esta manera. O sea, estos dos siempre van a estar un poco más abiertos que este. Igual en esta distancia de aquí y esta de aquí es la misma, no van a cambiar.
Esa es la configuración tipo barril. Siempre así la maneja pues, en las líneas de distribución. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda. Entonces, repito, es nada más tener cuidado ahí con las distancias. ¿Sí? Entonces, ya hemos calculado la distancia de separación entre las fases. Ahora tenemos que calcular el radio medio geométrico de las fases, pero como son diferentes, si ustedes se fijan, no son iguales. La distancia de A', de B a B' y de C a C' son diferentes, no como en los casos anteriores. Entonces tenemos que calcular la distancia, ¿verdad? O el radio medio geométrico de la fase A nada más. Entonces ahora seguimos con la fase A. Voy a borrar todo esto. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí abajo. Esto de aquí. Entonces ahora vamos a calcular el radio medio geométrico o la distancia de SB, que le llamamos. Entonces aquí vamos a ver cuál es el radio medio geométrico de la fase A. De la fase A, nada más vamos a analizar esta fase. Esta de aquí. Esta fase, nada más. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sería distancia o radio medio geométrico que le vamos a llamar DS de la fase A. Le vamos a poner A'. ¿Ok? Va a ser igual a raíz cuadrada del DS por su distancia de separación, por su D, porque son dos conductores por fase. Entonces, ¿cuánto vale el DS aquí? ¿Cuánto vale el DS? Ya lo sacamos de la tabla, que es 0.0229 por la distancia. ¿Cuál es la distancia de separación entre A y A'? Ahí ya la podemos calcular. A ver cuánto les da. Esta distancia de separación desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería, muchachos? Esta distancia, aquí le voy a escribir. Raíz cuadrada. 6.9 Ajá, sería raíz cuadrada ¿de qué? de 20 al cuadrado De 20 al cuadrado más 18 al cuadrado. más 18 al cuadrado. De 20 al cuadrado más 18 al cuadrado. Si estamos en un triángulo rectángulo. Y esto nos da, ¿cuánto me dijiste? Perdón. 26.9. 26.9. Esa es la distancia de separación, perdón, el radio medio geométrico de la fase A. Hacemos lo mismo de la fase B, B a B'. Y aquí están los tres cálculos. Aquí les voy a indicar, miren, la fase A, aquí está. 0.0229 por su distancia, raíz cuadrada. La fase B, 0.0229 por su distancia. De B a B', ¿qué separación hay? B a B', 21. Y de C a C', pues lo mismo que de A', ¿verdad? 26.9. Y estos son los radios medios geométricos de cada fase. Si ustedes se fijan, son diferentes. Bueno, dos van a ser iguales siempre. Pero si hablamos en términos generales, son diferentes. Entonces ahora sacamos el DS en paralelo y es raíz cúbica de la multiplicación de los tres. Aquí está. Y este viene siendo el radio medio geométrico. Y ahora sí, ya nada más aplicamos la fórmula. Esta viene siendo mi D equivalente que calculamos. D equivalente en paralelo. Y este de abajo viene siendo el radio medio geométrico, que es DS en paralelo. Ya la misma fórmula. Me da 0.966 milihenrios. Multiplicamos estos por 2πf y listo. Sacamos la reactancia inductiva por fase.
Si se fijan, ¿de qué depende la reactancia inductiva? Pues depende de las distancias, si yo las separo más, las junto más, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí ya hemos hecho el cálculo de una configuración ya un poquito especial y como les decía, siempre se va a hacer así, siempre se va a hacer así. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Todo bien, Inge. ¿Sí está claro? ¿Sí? De los temas anteriores también, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, si no hay pregunta, pues con esto terminamos lo que es la parte de inductancia y el siguiente tema sería capacitancia. La capacitancia más o menos son las mismas fórmulas, muy parecida, y las distancias y todo se maneja exactamente igual. Entonces, con la capacitancia nos vamos a ir un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la referencia de la inductancia. Entonces, si no hay duda, no hay preguntas, pues sería ya terminar esta clase. Nos veríamos el lunes, primero Dios. Entonces, que tengan un bonito fin de semana y cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. De nada. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta lunes. Gracias, Inge. Nos vemos. Hasta lunes. Sí, hasta lunes. Gracias.